Bueno, cuando estás estudiando un ciclo formativo, ¿por qué tienen tanta buena fama los ciclos formativos de cara a la preparación para empresas? Porque son muy prácticos. Me refiero a de hacer prácticas constantemente. Yo estudié este ciclo en la Escuela de Arte de Granada de 2010 a 2012. Insisto, en la Escuela de Arte de Granada, en la pública, que hay una escuela privada que se llama exactamente igual, quitando los D, cosa que no entiendo, pero se llama exactamente igual y da lugar a mucha confusión porque cuando dice el nombre la gente se cree que es la privada y no, es el centro público, ¿vale? Escuela de Arte de Granada. De todas formas te lo dejo aquí, te dejo también el enlace para que le eches un ojo. Cuando empecé gráfica publicitaria recuerdo literalmente de ir cargada, o sea, de parecer una mula yendo a la escuela, o sea, de llevar 20.500 bártulos encima. El blog de dibujo en A3, con la carpeta también con los dibujos, de ir con la cámara de fotos, de ir con el portátil, de ir con el tocho de libro que nos comentaron para que íbamos a seguir en la asignatura de Historia del Arte y del Diseño. Yo recuerdo el año más sangrante, entre comillas, porque fue cuando más dinero me tuve que dejar en materiales, los blogs de dibujo son caros, me tuve que dejar también un montón de pasta, porque daba fotografía y la mayor parte de la asignatura era fotografía analógica y en carrete y en papel fotográfico se tira una pasta y demás. Pero he de decir que es que tenía 8 horas de fotografía a la semana, o sea que es que di bastante fotografía en primero de gráfica publicitaria. Pero segundo sí lo recuerdo más liviano en este sentido, porque segundo ya era básicamente estar siempre con el portátil, porque ya como que todo lo que hacía era más proyectos, tenía también más horas de la asignatura de proyectos a la semana. Si recuerdo más también era 8 y el ritmo sí era más frenético, aunque era más liviano en cuanto a carga de comprar cosas, de tener que estar llevando material, el ritmo de lo que era las asignaturas y demás sí era más frenético. ¿Por qué? Porque el año en el que te tienen que preparar también para las prácticas en empresa y para el proyecto, ¿vale? Porque todo se reducía básicamente a estar haciendo proyectos, donde tú ya aplicas pues todo lo que has aprendido en esas especialidades más artísticas y manuales que dan en primero. Mis amigos con sus correspondientes carreras pues flipaban bastante, porque mientras ellos a lo mejor pues tenían que estar asistiendo a clases teóricas y tenían una práctica, 2, pues yo estaba constantemente haciendo trabajos prácticos, constantemente estaba haciendo fotos, vídeos, estaba haciendo maquetas, láminas de dibujo técnico o cosas con arcilla, con barro, porque de verdad que me acuerdo no me hizo sufrir poco la asignatura de volumen, pero bueno. Pero también sí es verdad que cuando llegué a segundo y ya todos tomábamos enfocados especialidades que más me gustaban, de identidad corporativa, de diseño editorial, de diseñar un envase, de diseñar una campaña publicitaria, pues ya todo me motivaba más, todo me gustaba más. Por lo tanto, si te fijas lo que te comento, tanto primero como segundo se basa en estar constantemente aprendiendo a través de la práctica. Tú tienes también tus clases teóricas, tus exámenes y demás, pero es constantemente estar haciendo cosas. Ahora bien, yo empecé estos estudios súper jovencita, yo empecé con 17, porque como cumplo los años tarde, cumplo en diciembre, pues cuando yo terminé bachillerato y me metí, yo seguía teniendo 17 años, los terminé con 19. Encima de todo había hecho bachillerato de ciencias sociales, no había hecho bachillerato artístico como para que me sonaran algunas cosas, y cuando de repente te tienes que topar con el arte y con tener que ilustrar sin tener ni puñetera idea, puede ser pues bastante traumático. Todo suele ser muy heterogéneo, pero creo que justo eso también lo hace interesante, porque también puedes aprender mucho de tus propios compañeros, ya del nivel de experiencia que puedan tener o de las especialidades que llamen la atención, y eso también te puede nutrir bastante, ¿no? En cuanto a tu formación y tu manera de relacionarte también con ciertas especialidades, y también los trabajos en grupo, pues también ves a lo mejor lo que te puede enseñar la otra persona y demás. Todo eso es bastante interesante también. Para mí en gráfica publicitaria pues la mejor asignatura fue la asignatura de proyectos en el curso en segundo, porque se aunaban en esa asignatura
todo lo que había ido aprendiendo en primero en cuanto a foto, en cuanto a ilustración, en cuanto a tipografía y demás, y podía hacer proyectos de identidad corporativa, de diseño editorial, incluso de web, de campañas publicitarias, de diseño de envases. Y esta asignatura la tuve muchas horas y era pues como esa preparación, ¿no? Para que tú supieses desenvolverte en las prácticas en empresa y también pues fuera cuando terminase, ¿no? O sea, que tú tuvieses como un briefing de trabajo y supieses de manera autónoma pues sacar adelante ese proyecto, fuese cual fuese, ¿no? Obviamente con tu profesor o tu profesora orientándote, pero que se note ya si sabes aplicar lo que estás aprendiendo, si tienes un buen método y demás, ¿vale? Todo esto, como te comento, para prepararte para las prácticas en empresa que tendrás, que son unas horas establecidas que ahora no recuerdo y tampoco me he apuntado, pero tienes por un lado que pasar esa prueba, por así decir, y por otro lado tienes un proyecto final donde demostrar que lo que has aprendido y que has adquirido pues esas competencias. No obstante, cuando yo todavía no había terminado, cuando ni siquiera había empezado la práctica, yo ya cuando estaba viendo que esto estaba empezando a terminar, yo me seguía notando como que solo le había quitado el envoltorio a toda esta cosa, este mundo, ¿vale? Y no sabía si me sentía al 100% preparada como para decir, termino esto y ya me entrego en cuerpo y alma al mundo laboral, ¿vale? Yo tuve unos meses ahí de cierta duda, no sabía qué hacer. A mí esos 2 años personalmente me supo a poco. Yo era como que acababa de meterme en este mundo y no me sentía tan preparada, no me sentía tan curtida, no me sentía que tenía a lo mejor tanta chispa o tanta creatividad como para diseñar y pues quería ver qué hacer. Le estuve dando vueltas a lo mejor a meterme a comunicación audiovisual, a otro ciclo formativo y nueva luz celestial que cayó sobre mí. Como os he comentado cuando me comentó mi amigo lo de la especialidad en diseño gráfico, estábamos un día en medio informático y recuerdo a mi profesor comentando que por fin se iban a implementar en Andalucía unos estudios que habían estado como reclamando desde hace muchísimos años las propias escuelas de arte, que eran las enseñanzas artísticas superiores, que iban a ser las implementaciones de los grados en las escuelas de arte, ¿vale? Los propios grados en diseño, en diseño de moda, en diseño de producto, diseño industrial y diseño gráfico, ¿vale? Y ya eso fue como decir, ostras, eso sí, me comentaron que iban a ser en plan experimental, que iban a estar 2 años en plan experimental para ver la demanda, el funcionamiento y demás, porque como que todo empezaba desde cero. El tema es que habían comentado como que empezaban ya, o sea, yo terminaba en junio con el ciclo formativo y empezaban ya directamente en septiembre, es decir, yo podía empalmar. Y así que fue todo un poco en plan, ¿what? O sea, por fin, carrera de diseño, por fin, cuando yo pensaba que esto no lo iba a poder vivir yo. Y estuve dándole un montón de vueltas y justo cuando estaba ya pensando, pues lo típico, ¿no? Cuando estás queriendo terminar ya porque estás ahí sufriendo con todos los proyectos, todavía te quedan las prácticas, todavía te queda el proyecto final y estás diciendo, Dios mío, a ver cuándo acaba esto. Pues ahí me metí yo de cabeza 4 años más en la escuela de arte otra vez a seguir estudiando. Y aquí ya empalmo con el siguiente nivel, con la siguiente experiencia, con la siguiente formación que he tenido, que viene siendo el grado de diseño gráfico. Si en los ciclos formativos habían ciertas especialidades, en los grados también hay 4 especialidades, como te comentaba antes: diseño gráfico, diseño de moda, diseño de interior y diseño de producto. Yo te voy a hablar, como te he comentado, de diseño gráfico, que era mi especialidad. Las condiciones con las que se implantaron era un poco sin vivir, porque estaba ahí siempre como un poco de nuevas con todo, pero sí es verdad que ya pues ya tienes toda la planificación, incluso por ejemplo en la web de la Escuela de Arte de Granada, la mía, pues tú ya puedes consultar pues todas las programaciones, todas las asignaturas antes de meterte, cosa que viene muy bien, cosa que yo no sabía cuando me metí, pues ya te digo, yo solo sabía lo que iba a dar los 2 primeros años, los otros 2 no lo sabía, era sorpresa. Te podías hacer una idea por el tipo de
de enseñanzas que se hacían en otras comunidades, ¿no? Porque era todo un poco más o menos similar, pero sí es verdad que los estudios de la Junta de Andalucía se empezaron a hacer como desde cero, o sea, no coinciden al 100% con lo que se dé en otras comunidades autónomas. Me van a ir saliendo seguramente anecdotillas del tema de ser la primera promoción, pero bueno, que no te condicione al decidirte a lo mejor por estudiar estos estudios. Para entrar a estos estudios volvemos a lo que te comentaba, no existe una selectividad para entrar a estos estudios, tienen sus pruebas de acceso. Yo, por ejemplo, no tuve que hacer la prueba de acceso porque entré directa al haber estudiado un ciclo formativo de grado superior de una especialidad relacionada, en este caso gráfica publicitaria. En mi año, yo no sé si eso va cambiando ahora, en mi año se ofertaban 4 plazas de acceso directo, o sea, de estar exento de tener que hacer prueba de acceso. Y tuve la suerte de entrar la cuarta, que todo era por nota, así que no tuve que hacer la prueba de acceso, pero lo que sí sé por otros compañeros era que era más o menos similar a lo que se hacía en el ciclo formativo, solo que eran 3 pruebas. No me sé exactamente las pruebas, pero ya te digo, esto te pueden informar en el centro en el que a ti te interese, o incluso si tienes la documentación también que te la pongan a tu disposición, si no en la web de la Junta, será en la de cada escuela. Yo de todas formas, toda la información relativa a los estudios superiores también lo dejaré en el enlace del vídeo, pero una prueba teórica y práctica y demás para que se haga pues como una especie de filtro a ver quién puede tener competencias para entrar a esos estudios verdaderamente para lo que sirve también la selectividad. En nuestro caso, tanto en el ciclo formativo como en la carrera, son plazas limitadas. En el ciclo formativo no recuerdo exactamente la cifra, creo que también eran 20 y algo, y en la carrera lo mismo, éramos un máximo de 20 alumnos por especialidad en una escuela de arte en toda una provincia. Quiere decir que hay mucha demanda. En nuestro caso era 20 de diseño gráfico y 20 de moda. Y encima de toda esta especialidad, concretamente diseño gráfico, está bastante en auge con el tema de la era digital, la comunicación, las redes sociales, etc. Entonces hay mucha demanda. Si entras habiendo estudiado gráfica publicitaria, que fue lo que me pasó a mí, el primer año del grado de diseño es un mix del ciclo formativo, porque vuelve a dar tipografía desde cero, vuelve a dar técnicas de expresión visual, vuelve a dar dibujo técnico, vuelve a dar fotos, vuelve a dar volumen. Y encima de todo, cuando yo entré no estaba todavía muy claro si se podían convalidar asignaturas, pero hubo asignaturas que no convalidé, pero por ejemplo en segundo ya sí las convalidé. Así que volví a dar tipografía, volví a dar fotos y tal, cosa que también me vino bien porque quieras que no, el repasar y enfrentarte también a un nivel más superior de lo que habías dado está súper bien. Así que realmente yo creo que fue un acierto no haber convalidado asignaturas en primero. Me vino bien no haberlas convalidado porque hice repaso de cosas y te sirve también como para curtirte otras cosas. Y encima de todo pues no te cuestan tanto esfuerzo porque como ya sabes por dónde van los tiros, está bastante bien. Por ejemplo, para segundo ya sí se sabía mejor el tema de las convalidaciones, como iba ya pude convalidar, por ejemplo, las de historia del arte y las de historia del diseño también, que eso me dio bastante la vida. No obstante, el haber estudiado en algunas de las asignaturas el arte y el diseño, tanto en el ciclo formativo como en algunas que tuve en la carrera, te das cuenta de que, así a modo paréntesis te quería comentar, que esto no es una ciencia del 2 más 2, sino que existe el arte, existe el diseño, pero es algo que van completamente relacionados entre sí y hay veces que según la especialidad que estés se ve una línea divisoria más clara y otras que no. Y también es muy interesante en estos estudios ver los perfiles tan diferentes que hay según uno tienda más al arte, a la expresividad y según tienda uno más al marketing y a la comunicación, que es el grupo en el que yo considero que estoy. Es decir que para mí fue la mejor elección que pude hacer, aun pensando de, oh Dios mío, otros 4 años más aquí y tal, pero como terminé como sintiéndome tan como pollo sin cabeza al haber estudiado el ciclo formativo y haber levantado la tapa de este tema, me vino genial estos 4 años más de sentir pues que ya vas madurando cosas, vas profundizando más, o sea, son 4 años, el doble de tiempo que el ciclo formativo, hay muchas más especialidades. Encima de todo, tienes a lo mejor ciertos profesores que también sabes que trabajan bien, que son buenos profesores.
quieras que no, pues te motiva más, decir, ostras, voy a profundizar también en estas ramas que me interesan, por lo menos lo que era mi caso. Además, encima, yo me metía sabiendo que había ciertos profesores que me iban a dar ciertas asignaturas y claro, pues eso, pues quieras que no, pues te hace también hacerte una idea de que va a mejorar, de que va a aprender cosas, de que te va a plantear pues nuevos retos. A mí me gustaba saber, por ejemplo, que estaban por venir asignaturas concretas, o sea, ya no era una parte, unas 2 semanas, 3 de una asignatura de proyecto en el ciclo formativo, sino que era una asignatura cuatrimestral, por ejemplo, o una asignatura anual, concretamente de identidad corporativa, de campaña publicitaria, de diseño de envases, de diseño web, de animación, etcétera, ya de especialidades que ya me gustaban más, que ya me llamaban la atención, que ya no era tan relacionado con el arte, con dibujo técnico y con las asignaturas que a mí me hacían sufrir. Primero de todo, cosas positivas, vas a experimentar un montón y vas a aprender un montón. ¿Por qué? Porque aunque tú te hayas planteado estudiar una cosa de cierta manera, el tener que enfrentarte a retos con lo que no habías contado o a especialidades con las que a lo mejor tú en principio no le veas mucho la relación, te despierta pues muchísimas cosas que a lo mejor tú no sabías exactamente que se podían hacer o que podían tener relación entre sí o que te podían dar lugar a nuevos enfoques sobre nuevos proyectos, nuevas formas de comunicación muy interesantes. Por ejemplo, tiene asignaturas más analíticas como fundamentos del diseño, dibujo técnico, diseño de la información, representación tridimensional. Tiene asignaturas más enfocadas al marketing, como en la publicidad, como en diseño de envase, diseño de identidad corporativa. Y tienes también asignaturas que buscan pues potenciar un poco la expresividad, ¿no? Como técnicas de expresión gráfica, ilustración, fotografías, asignaturas para relacionar también con el vídeo, con la edición audiovisual, etc. También, como te he comentado, que pasaba, por ejemplo, en el ciclo formativo, vas a aprender mucho de tus propios compañeros, porque pasa exactamente como en el caso del ciclo, va a haber gente con diferentes especialidades, diferentes edades, diferentes inclinaciones también, que eso creo que también es súper interesante. Además, cuando estás 4 años con un mismo grupo de gente y también tan reducido, pues quieras que no, se hace como una sensación de mini familia y también pues, todo se nutre bastante. A lo mejor tú no te has percatado de qué tipo de potencial puede tener algo hasta que le ves a alguien cómo lo desarrolla y cómo lo motiva tanto y dices, hostia, pues coño, pues qué guapo, no había caído en que esto se podía trabajar de esta manera. No sé, hay gente que tiene más inclinación al arte, la ilustración, hay gente que tiene más inclinación a fotografía, a publicidad, o por técnicas más manuales, más concretas, como por ejemplo puede ser el caso de lettering. Yo tenía 2 casos en mi grupo que le encantaba el lettering y estaban todo el día pim, 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 y me sabía a la mente el caso de un compañero que incluso tomaba apuntes con la plumilla de caligrafía y demás, y la verdad es que eso es súper interesante. Yo creo que eso es una de las cosas más chulas de ver cómo van floreciendo los intereses de cada uno a lo largo de esos años también, y cómo se pueden nutrir unas especialidades también de otras, como a partir del lettering puedes hacer identidades, puedes hacer packaging, como a partir a lo mejor de trabajar en objetos en volumen y construir cosas, pues te lo puedes llevar a la publicidad, incluso a la identidad. Todo eso es muy interesante. Otro consejo que me gustaría darte: vuélvete una esponja en aquella asignatura o con aquellos profesores donde tú sepas que te va a motivar más, que la especialidad te gusta más, que tú veas que realmente te despierta las ganas de estar tanto asistiendo a las teóricas como metiéndote en los proyectos. Disfrútalas, porque parece que no, pero el tiempo pasa rápido y cuando a lo mejor te encuentras con más asignaturas que por lo que sea se te hacen cuesta arriba, porque la especialidad no te guste, porque el profesor precisamente o profesora no sea el mejor del mundo, etcétera, y quieras que no, como consejo personal, como mi caso más personal, van a tirar un montón de ti lo que a motivación se refiere, a ir pasando la semana, a ir cumpliendo objetivos, a ir presentando los proyectos, pasando exámenes y pasando de un año a otro, el aprovechar máximo y nutrirte de todo lo que puedas aprender en esas asignaturas que más te gusten,
¿vale? Que más veas tú que puedes aprovechar en compensación con las que tú veas que a lo mejor, que como en todas las carreras, que a lo mejor estás perdiendo más tiempo, que esto realmente no tiene aplicación, o que el profesor está con el portátil viendo el Facebook, que también pasa. Y otra ventaja que realmente la he mencionado antes, al ser grupos tan reducidos, al ser una especialidad también tan nueva, se da una sensación bastante de familia. También el trato es muy cercano, somos pocos, la mayoría de profesores a lo mejor son más jóvenes, te llevan pocos años, quieras que no, pues tienen algún tipo de trato, algún tipo de lenguaje como más cercano, yo qué sé. Y también pues, si tienes esa suerte, pues puede darse lugar de que tú estés en una clase, estés con profesores con una actitud como mucho más desenvuelta, mucho más relajada, como para conocerte y saber a lo mejor por dónde puedes ir flaqueando, por dónde te pueden apretar más las tuercas, por dónde retarte un poco, ¿no? Y a mí concretamente, pues en ese sentido, se me viene a la mente pues tres profesores, que cada uno con su especialidad y más, y lo he tenido pues en esos 6 años, o sea, que es que saben realmente a lo mejor por dónde deberías de ir, o incluso si a lo mejor tú ya has dado por perdido algo, apretarte un poquillo más las tuercas para que tú veas que realmente puedes y demás. Y eso creo que es lo que yo he hablado bastantes veces con otros amigos o otra gente de otras carreras, que a lo mejor eso no lo han vivido por ser grupos más grandes, porque los profesores tienen muchísimos más alumnos, o sea, que no hay ese tipo de implicación, quizás. Y yo creo que eso también, el tema de las escuelas de arte, los estudios y la experiencia que yo he vivido, eso ha sido un punto muy importante, lo que viene siendo tanto la experiencia como la evolución que yo haya podido tener. Por estos motivos y otros tantos, yo considero que lo importante es que puedes tener una evolución de tener cero contacto y de estar súper perdido en este tema, independientemente del nivel o de tu madurez o lo que sea, pues puedes hacer una buena evolución, puedes tener una buena curva de aprendizaje, puedes, pues, como yo llegué, ¿no? O sea, yo llegaba desde cero, desde no haber tenido contacto con el arte, con el diseño, no tener muy claro a lo mejor qué tipo de provecho podía sacarle a lo mejor esa especialidad, o qué se me iba a dar bien, o lo que sea. Y creo que invertir mi tiempo en la carrera después del ciclo formativo fue lo mejor que puedo hacer, porque terminé ese proceso de cocción, ¿no? Por así decir, y además pues ya salí con una idea completamente diferente de conforme entré, ¿no? Porque yo salí con la idea de que esto a lo mejor iba de hacer logotipos, y obviamente te das cuenta de que esto es un mundo y de que todo es muchísimo más amplio y tiene muchísimo más miga el asunto y más potencial de lo que parece. Me gustaría sinceramente comentarte lo que a mí me hubiese gustado y me hubiesen comentado cuando estaba terminando y cuando estaba ahí con la cosa de que ya sí que sí tocaba buscarse las habichuelas trabajando de esto.